Iniciamos el estudio del modelo de programación lineal o por objetivos. Para ello, vamos a conocer características, tipos y los componentes curriculares básicos. Algunas consideraciones generales antes de iniciar su estudio son las siguientes. Uno es que cuando iniciamos con un modelo de programación nuevo, tenemos que mantener la estrecha relación entre el enfoque curricular que lo sustenta. En este caso, el enfoque curricular es el tradicional academicista. También contempla elementos básicos como los objetivos, que se dividen en generales y específicos, contenidos, metodología, evaluación y recursos. También estos elementos deben mantener una interrelación dentro del planeamiento didáctico. Y cuando hablamos también de esta interrelación, es porque también hay que mantener una adecuada secuencia vertical y horizontal. En el caso de la secuencia vertical, esta consiste en organizar los objetivos, contenidos y actividades de mediación de forma secuencial o lógica y parten de lo simple a lo complejo. Un ejemplo de la secuencia vertical es la siguiente. Podemos observar en la columna 1 que los objetivos específicos no respetan un orden lógico, ni tampoco parten de lo simple a lo complejo. Encontramos como primer objetivo analizar crítica literariamente una obra y como cierre estudiar los elementos básicos de un análisis literario. Acá no se parte realmente de lo simple a lo complejo. En la segunda columna sí podemos observar la secuencia vertical. ¿Por qué? Porque parte de primero el estudio del género, tipos y características hasta llegar finalmente a analizar crítica literariamente una obra. También tenemos la secuencia horizontal, pero cuando hablamos de la secuencia horizontal es porque existe una relación horizontal entre todos los componentes curriculares. Estamos hablando de objetivos, contenidos, actividades y evaluación. Acá tenemos un ejemplo de una secuencia horizontal. Tenemos una plantilla o una matriz de un planeamiento por objetivos y respeta la horizontalidad. ¿Por qué? Tenemos el objetivo específico que habla de géneros literarios, aparecen los contenidos que responden al objetivo específico y nos vamos a la tercera columna, que están las actividades de mediación, y si empezamos a leer un poco la propuesta metodológica, también responden tanto al objetivo como al contenido. Y finalmente tenemos la evaluación y también está respondiendo a los elementos anteriores, es decir, a los objetivos, a los contenidos y a las actividades de mediación. Por lo tanto, hay una secuencia horizontal que se respeta. Además, también tenemos que estudiar algunos tipos de planes. Entonces, en este caso, vamos a ver el diseño de planeamientos didácticos según la temporalidad. Por ejemplo, tenemos el plan anual, que hace mucho tiempo, por ejemplo, dentro del sistema educativo costarricense, se solicitaba. Este representan los aprendizajes que se pueden lograr en un curso lectivo, un año. Son los objetivos y contenidos generales del programa de estudios y se reorganizan según el criterio profesional y las necesidades del estudiantado. Tenemos el mensual. Este se deriva del plan anual. Puede hacerse a partir del diseño de unidades didácticas y a partir de ejes o problemas también. Las unidades pueden tener una duración de mes y medio o 2. Estamos hablando que implica 40 lecciones o más. Y tenemos también el semanal y diario. Estos organizan los procesos de enseñanza y aprendizaje durante una semana o un día. Aquí hay mayor concreción de los objetivos, contenidos y se presenta de forma detallada las actividades de mediación. En el caso del Ministerio de Educación Pública, por ejemplo, hubo un momento, una época en que la denominó minuta y esta se podía hacer de forma quincenal, semanal o diaria. Todos estos planeamientos que estamos tipificando, en ellos se concreta la labor pedagógica, ¿verdad? Es donde logramos contextualizar el currículo
pues ya hemos hecho previamente un reconocimiento del entorno, de la comunidad, de la población estudiantil, de sus necesidades. Otro de los tipos que en su momento también existió y que fue también un lineamiento del Ministerio de Educación Pública fue la minuta, que acabo de mencionar. Esta consistía en una distribución de actividades específicas que se derivaban de la unidad didáctica, es decir, de un planeamiento mensual o trimestral. Y lo que hace la minuta es guiar el trabajo de aula semanal o diario del personal docente para su ejecución. También tenemos la unidad didáctica que la he mencionado ya anteriormente. En este caso es un planeamiento articulado, integrado, en donde se precisan los objetivos, contenidos, las actividades de mediación y la evaluación y se incluyen los recursos didácticos. Se organizan en un espacio y un tiempo determinado. Recuerden que mencioné anteriormente que la unidad didáctica contempla 40 lecciones o más. Entonces acá se toman decisiones importantes para poder atender la diversidad del estudiantado y lograr los objetivos propuestos. Esto también en su momento o décadas atrás se trabajó también por unidades didácticas. Aún así estoy dando ejemplos de nuestra realidad educativa costarricense, pero son tipos de planeamientos que se pueden trabajar según la temporalidad. En el caso de la construcción, por ejemplo, de una unidad didáctica, acá lo que hace es que yo voy a seleccionar los objetivos generales que están en el programa de estudio, más los objetivos, ¿verdad? Y empiezo a desglosarlos. Cuando desgloso es porque empiezo a redactar los objetivos específicos, todos los que sean necesarios para lograr alcanzar las metas. Y también se incorporan temas transversales en las actividades de mediación y en los valores y actitudes que se desarrollaban en su momento. También habían algunas plantillas que contemplaban también una columna de valores y actitudes, que sería un elemento curricular más dentro del planeamiento didáctico, en este caso lineal. Si notan también se habla de temas transversales que desde hace mucho tiempo se vienen incorporando en los planeamientos o en los programas de estudio y que todavía ahora con el nuevo cambio, la transformación curricular, estamos contemplando temas o ejes transversales. También está la crónica, que puede ser quincenal, semanal o diaria. Es una reflexión sistemática acerca de los logros y las debilidades identificadas en el proceso. Permite realimentar, mejorar y transformar la práctica pedagógica. Acá estamos hablando de crónica. Por mucho tiempo en Costa Rica hemos hablado de crónica, se ha utilizado bastante y podemos también hablar de crónica o diario, ¿verdad? Quien la elabora en este caso es el profesorado. ¿Qué se registra? Es toda aquella información que sea útil para dar seguimiento a los avances del aprendizaje del estudiantado, principalmente aquellos que requieren de mayor apoyo en su proceso de aprendizaje. Y acá tenemos un ejemplo de cómo registrarlo. Es un diario donde uno puede anotar fecha, secciones y algunos acontecimientos o situaciones importantes que se contemplen, que no debe reducirse solamente a decir dónde quedé cuando estaba desarrollando una temática. Acá tenemos ejemplos de planes anuales. Recuerden que yo les mencioné que en algún momento de ese histórico de la planificación curricular en Costa Rica, teníamos que también a partir del programa de estudios elaborar planes anuales. Esta es una plantilla o un ejemplo de un plan anual que contemplan los objetivos generales, los contenidos que se toman del programa de estudios, las actividades de mediación que se proponen en términos generales. Había una columna de valores y actitudes, la evaluación y la temporalidad, es decir, el número de lecciones. Otro ejemplo de plan anual es que solo aparecen los objetivos generales y contenidos, que hace unos años se le llamó dosificación anual.
tenemos un ejemplo más de plan anual. Y si ustedes observan, acá tenemos los objetivos, los contenidos, la orientación metodológica, que en su momento no se llamaba actividad de mediación, sino orientación metodológica, evaluación, valores y actitudes. Y si observan, aquí se respeta la secuencia horizontal y vertical. Tenemos un ejemplo también de planeamiento anual que no necesariamente utiliza plantilla o matriz. Aquí tenemos otro ejemplo de plan anual, ya no tan elaborado como el primero que les mostré, sino que más bien esto era una dosificación anual, donde poníamos o colocábamos los objetivos generales del programa, los organizábamos de forma secuencial y tomábamos decisiones de cuáles se iban a ir trabajando, desarrollando en cada periodo o trimestre. Acá tienen una variación también de la dosificación anual porque se está incluyendo el mes. Y tenemos un ejemplo de formato para una unidad didáctica o minuta también. Tenemos las características administrativas, el tipo de planeamiento, ¿verdad? Según la temporalidad, nivel, periodo, tiempo probable, que es parte de las características administrativas. Se anotaban los objetivos generales, que son tomados del programa de estudios, y a partir de acá ya el docente iba a elaborar los objetivos específicos que se desagregan de los generales, se definen contenidos, actividades de mediación, valores y actitudes, aprendizajes por evaluar y el número de lecciones. Y hubo un momento también en que se trabajó un espacio que era para indicar algunas orientaciones metodológicas y evaluativas generales que se aplicaban para aquellos estudiantes que tenían algún tipo de adecuación curricular, que en la actualidad podemos anotarlas como observaciones. Acá tenemos otro ejemplo de una matriz que el Ministerio de Educación Pública propuso en el 2017, que aquí ya hubo un cambio de modelo de programación, que pasó de modelo de programación lineal a un modelo de programación por competencias. Todavía era un híbrido porque estaba en transición, pero se trabajó solamente con 3 columnas que eran los aprendizajes esperados, pero en ese momento todavía no se redactaban por habilidades, sino que se copiaba el objetivo. Luego estaban las estrategias de mediación y los indicadores que sí tenían que redactarse, que respondían a la evaluación.